Gracias por acompañarnos nuevamente este día a nuestro programa Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos a una abogada muy joven, muy dinámica, muy, pues sobre todo muy trabajadora y que es mamá, que es abogada, que es litigante. Bueno, es una mujer muy activa y es presidenta de ANADE Yucatán. Es la licenciada Regina Marín Méndez, Ana Regina Marín Méndez, que hoy nos va a platicar sobre las diferencias entre el fideicomiso sucesorio y el testamento. Gracias por estar con nosotros. Ana Regina Marín Méndez. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Marista de Mérida con la tesis intitulada El enjuiciamiento oral en la jurisdicción penal del Estado de Yucatán. Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por parte de la Universidad Anáhuac Mayab, la cual concluyó con un curso sobre el derecho de autor en el siglo XXI, impartido en la Escuela de Derecho Universidad Complutense de Madrid, en España, así como una maestría en impuestos por el Instituto de Enseñanza Tributaria Concilium. Participó como ponente en el Congreso Regional Impacto Jurídico y Social de la Violencia Familiar, Propuestas de Solución, llevado a cabo en las instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Colaboró en la redacción del libro La violencia familiar desde una perspectiva jurídico-social y psicológica, publicado en Mérida, Yucatán, México, en noviembre del 2011. Ha sido catedrática a nivel licenciatura y maestría en diversas escuelas y universidades de la ciudad de Mérida, Yucatán. Ha sido miembro del Colegio de Abogados de Yucatán, de la ANADE, desde el año 2015 y fundadora y parte del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, sección Yucatán, Colegio de Abogados AC, desde su constitución en 2016. Actualmente es presidenta del Consejo Directivo de ANADE, sección Yucatán, para el bienio 2021-2022, profesora de la materia de Marco Jurídico del Comercio y las Empresas en la licenciatura en Contaduría de la Universidad Marista de Mérida y cursa un diplomado en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales en la UDLAP Jenkins Graduate School. Como hemos mencionado, hoy tenemos la grata presencia de una joven abogada dinámica, inquieta, inteligente, trabajadora, mamá, presidenta de ANADE Yucatán, que nos hace el favor de compartir hoy muchísimas experiencias personales y además hablarnos de las cuestiones impositivas que rodean al fideicomiso testamentario. Un placer tener con nosotros el día de hoy a Ana Regina Marín Méndez, presidenta de ANADE Yucatán. Gracias por estar con nosotros. Gracias, ministra. Buenos días. Qué linda de aceptar con nosotros. Regina, te conozco perfectamente bien y admiro mucho ese gran dinamismo, esa inquietud que siempre tienes por ser abogada, litigante, estar presidiendo una asociación en un capítulo muy importante, ser catedrática, haber tomado ya varios cursos de posgrado, tener 2 maestrías y algunos otros cursos de posgrado, además ser mamá de 2 niñas. Yo quisiera que nos platicaras, Ana Regina, ¿cómo compaginas tu vida personal con tu vida familiar? ¿Cómo llevas estas 2 tareas pues complejas, hermosas, pero difíciles? ¿Cómo las compaginas? Muchas gracias, ministra. Pues nuevamente agradezco la invitación y la confianza por tenerme aquí el día de hoy en este programa. Y bueno, en cuanto a la pregunta, ha sido un poco difícil, pero tengo al mejor ejemplo, que es mi mamá. Mi mamá desde chiquitos, ella pues ha trabajado en el sector público, se ha desempeñado en cargos y pues yo vi en ella pues a una persona que nada la detenía. Tener 2 hijos, que nos llevábamos 1 año y medio prácticamente mi hermano y yo, no hizo que mi mamá se detenga. Llegó a ser pues consejera de la Judicatura, directora de Gobernación del Estado, presidenta del Tribunal Electoral, y pues yo tenía un ejemplo muy grande. Cuando yo pues estudio la licenciatura en Derecho, pues la vida me va llevando, termino la licenciatura, empiezo una maestría en Derecho Empresarial, luego me sigue llevando la vida, termino en España estudiando
pues ahí me titulé de la primera maestría, luego llego, la vida me sigue guiando, termino estudiando una maestría en impuestos y me empiezo a ver el área corporativa, patrimonial, fiscal de las empresas. Me caso, me embarazo y pues yo ya estaba formando parte del consejo directivo de la NADE sección Yucatán. Tomo protesta en 2 ocasiones, embarazada de 8 meses. Y bueno, la verdad es que ha sido bastante difícil por el tema que tenemos las mujeres de ser las responsables en el hogar, de ser las responsables de crecer a los niños, que tenemos que estar pendientes nosotras. Y a la vez, pues yo tenía en mi casa un ejemplo a seguir, ¿no? Yo decía, a ver, si mi mamá puede, yo también tengo que poder. Y yo no quería que las niñas fueran un pretexto, porque pues a veces eso es lo que nos detiene, ¿no? Utilizamos a nuestros hijos o nuestros estudios y vamos diciendo, no, pues es que ya no puedo más porque hago esto. Y yo creo que en la mente está, pues si nos saboteamos o no. Cuando tomo protesta, cuando decido, me hacen la invitación a ser presidente de la sección Yucatán de ANADE, yo realmente no estaba en mis planes. Mis planes en ese momento era tener una familia. Y en ese entonces el presidente Adrián Ojeda me llega por el lado sentimental y me dice, Regina, tú puedes y puedes mandar un mensaje muy fuerte para demostrar que eres mujer, que puedes compaginar tu trabajo, que puedes compaginar tu familia, que puedes compaginar, además doy clases en la Universidad Marista en Mérida. Y bueno, se hizo muchas cosas, pero el saber que alguien ve en ti la capacidad y que confía en ti, te hace sentirte bien y te da esa fuerza para seguir adelante. Ha sido todo muy difícil, pero ha sido cuestión de organización. Realmente, sí, mientras tengas una organización en la agenda, se puede llevar todo. Puede ser mamá, puede ser maestra, puede ser pues abogada, puede ser presidenta, y todo es cuestión de organización. Entonces sí ha sido muy difícil. Sí, de un ingrediente también muy importante. Yo creo que tu esposo ha sido alguien que ha contribuido mucho a este desarrollo personal y profesional tuyo, porque desde el punto de vista personal, pues bueno, la pareja con la que vives, tu esposo, también un complemento muy importante en lo que los dos, los dos luchan al mismo tiempo por el hogar, por las niñas, por todo, y pues te respalda en todas las cuestiones profesionales a las que tú te dedicas, ¿verdad? Sí, sí, es un agradecimiento a Arturo, mi esposo, realmente porque pues cuando yo llego y le digo, le doy las gracias por el apoyo, me dice, no me tienes que dar las gracias. Es mi labor de papá, es mi labor de pareja, estar aquí a tu lado y acompañarte a lograr tus ideales. Y pues de esa forma, la verdad es que me ayuda al desarrollo profesional y personal, porque sabemos que contamos con esa figura que está a tu lado y en lugar de ser como alguien que te retrae y te corta las alas, es alguien que me permite volar. Entonces siempre he estado muy agradecida con él y pues un reconocimiento para mí. No, pues un ejemplo, Regina, un ejemplo de vida que realmente implica, por una parte, pues seguir los pasos de tu madre, que es un camino trazado complejo, difícil. ¿Por qué? Pues porque llevas un ejemplo enorme de ella, una imagen grandísima. Y por otro lado, pues qué bonito que puedas decirle a las mujeres profesionistas, pues miren, estoy casada con un hombre que también comprende igualmente los derechos de las mujeres y que comparte conmigo la vida y las responsabilidades, el amor, la familia y el trabajo. Entonces eso es magnífico, magnífica idea, hermosísimo. Pero Regina, como nuestro tiempo de programa es corto y tenemos un tema muy interesante para platicar, yo quisiera seguir platicando más cuestiones personales, pero bueno, vamos a tener que enfocarnos a la parte jurídica y pues no sin antes felicitarte por este desarrollo personal y profesional tan completo. Pero bueno, vamos a platicar acerca del fideicomiso, vamos a platicar acerca de este fideicomiso sucesorio, de esta excepción que tiene para cuestiones impositivas, pero primero que nada, para entrar en materia, ¿cómo surge en tu mente este tema? ¿Por qué te apasiona este tema?
Bueno, a mí, para empezar, yo veo el área corporativa, patrimonial, fiscal, y cuando, pues el tema de los fideicomisos es el pan de cada día. Sin embargo, cuando estudio la maestría en impuestos y empezamos a profundizar un poquito más en la ley del impuesto sobre la renta, me viene a la mente la, pues, el vacío que hay al separar un fideicomiso sucesorio testamentario de un testamento. Ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno, ¿no? Pero la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, nos indica que no se pagará el impuesto sobre la renta, y en la fracción 22 nos indica que en las herencias o legados. Y yo decía, a ver, si mi fideicomiso sucesorio testamentario va en el mismo sentido, ¿por qué una herencia o legado está exento y un fideicomiso que tiene la misma finalidad no? Entonces, pues dije, de esto quiero hacer mi tesis y quiero encontrar el porqué de esto, ¿no? Y hacer un comparativo para, pues, al final la tesis es un estudio para nosotros y es un enriquecimiento. Y pues esto me permitió llegar a las conclusiones que más adelante vamos a platicar. No, maravilloso. Pero primero, para entrar en materia, Regina, ¿cuáles son las formas de transmitir el patrimonio? Platícanos así. Sabemos que hay varias. Sí, sabemos que hay varias formas. Las donaciones es una, entre vivos. Sin embargo, pues entrando un poquito en materia, voy a platicar de las herencias o legados y pues el fideicomiso. La herencia o legado sabemos pues que es una forma de transmitir a los sucesores los bienes que una persona a su fallecimiento tiene dentro de su patrimonio. Y el fideicomiso, pues hay varios tipos de fideicomiso. Las leyes realmente no profundizan tanto en esta figura, yo creo un poquito por el desconocimiento, o a lo mejor cuando se hicieron no se utilizaban tanto como se utilizan al día de hoy, especialmente en los empresarios, en las personas físicas que tienen un patrimonio pues bastante considerable, y esa figura empieza a utilizarse más y pues bueno, de ahí pues viene la necesidad de definir el por qué sí, el por qué no podemos o no usar esa figura, pero principalmente pues las transmisiones son por donaciones, por herencias o legados o por fideicomisos sucesores. Y aquí en estas figuras, que son varias, tú nos podrías explicar, a mí me parecería muy interesante para nuestro público televidente, ¿cuáles son las principales diferencias o similitudes, porque también las puede haber, entre la herencia que conocemos común y corriente, y los fideicomisos sucesorios? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Sí. Me voy a permitir compartir un documento, no sé si ya lo ven. Sí, perfectamente. Bueno, este documento fue parte de mi tesis y era para platicar un poquito cuál era la diferencia entre estos documentos. El testamento, bueno, se recomienda para transmisiones sencillas, por ejemplo, una casa habitación, algunos bienes muebles. El fideicomiso sucesorio, pues ya se recomienda para un patrimonio más complejo, como son acciones de las personas morales, obligaciones, activos intangibles como los derechos de autor, las patentes, las marcas, las partes sociales. El testamento nos vamos a una materia civil, el fideicomiso a una materia mercantil. El testamento, pues sabemos que tiene una complejidad, es un tema, pues es un asunto solemne que pues tiene dos etapas, que es el otorgamiento, que es antes de la muerte. Bueno, en vida, el testador pues dice a quién le va a dejar cada cosa, quiénes son sus herederos, pero posterior a su muerte nos vamos a un tema de sucesión testamentaria en caso de que haya habido testamento o intestada en caso de que no. El fideicomiso, por su parte, es un contrato, tiene una versatilidad, es más sencillo, es más confiable. Ambos deben de constar por escrito, por supuesto. El testamento pues se otorga ante notario. Bueno, ya sabemos que hay varias formas de otorgar el testamento. Está el testamento público abierto, el hológrafo y bueno, hay otros más, pero vamos a hablar en general del testamento. Y pues normalmente lo hacemos ante un notario con las solemnidades que tiene que tener ante la ley, y ahí se pacta la voluntad del testador. En el fideicomiso sucesorio, pues el fideicomitente, que es el que aporta el patrimonio,
aporta a un tercero, que es la institución fiduciaria, que es el fiduciario, el que se encarga de administrar los bienes, aporta pues todo lo que quiere que se transmita a su muerte. El testamento pues, se identifica con el nombre del testador y pues se van poniendo las personas físicas que se intervienen y de cierta forma se garantiza la confidencialidad del contenido, aunque bueno, ya sabemos que después cuando se abre el testamento hay ciertas desventajas que ahorita vamos a platicar también. En el fideicomiso, a diferencia del testamento en donde se asigna el nombre del testador, en el fideicomiso se protege la identidad del fideicomitente con un número de identificación del fideicomiso. Entonces la gente no tiene por qué enterarse de quién otorgó ese fideicomiso, sino que los movimientos se hacen con una identificación que al final es un número y mantiene toda la información confidencial. Bueno, en el testamento se crea una universalidad de derechos patrimoniales, a los que se le llama sucesión, y en el fideicomiso pues también se crea esa universalidad de derechos, llamados fideicomiso, pero pues se busca un rendimiento de los bienes. Es como tener el dinero bajo el colchón o tenerlo en un banco o en algún lugar que te genere rendimientos. El testamento, se aportan los bienes, ahí están, pues ahí están asentados, y el testador, pues en vida, pues sí, va moviendo todo, pero pues mientras se resuelve el testamento, ahí se queda todo, a diferencia del fideicomiso, que pues se nombra a los fideicomisarios, está el fideicomitente, se van moviendo pues las inversiones, las acciones, y ahí pues con la administración pues de la institución de crédito, por ejemplo, se pueden ir dando los beneficios. Otra diferencia es pues que en el testamento cualquier persona que considere tener un derecho respecto de los bienes mencionados en ese documento puede impugnarlo. El testamento, pues sí es un acto solemne, se otorga la voluntad, pero sabemos, y creo que muchos hemos tenido la experiencia cercana con familias o pues amigos, en donde las partes, los herederos se empiezan a pelear el testamento, lo impugnan, ahí pues siempre de oficio se manda un oficio al Ministerio Público para investigar si hay otros herederos, si aparecen otros, entonces pueden hacer valer sus derechos también en esa sucesión. Entonces ahí pues se empieza a poner un poco frágil el tema del testamento y de la voluntad del testador. A diferencia de un fideicomiso testamentario, que ahí, pues al fallecimiento del fideicomitente, los bienes ya son destinados estrictamente en los términos y proporciones en el que el fideicomitente dispuso. Ahí no se puede impugnar, no es que aparezca otro heredero e impugna el fideicomiso, porque ya en vida el fideicomitente destinó los bienes a ciertos beneficiarios y hay un tercero, que es la fiduciaria, que se va a encargar de entregar estos bienes en las proporciones debidas. El testamento, pues sí tenemos una persona encargada de verificar esa voluntad, que es el albacea, pero pues uno no está encargado, o sea, no está obligado a ejercer el cargo ni a... sí, su función sí es verificar que todo se entregue, pero si empieza a haber pleito, pues ahí el albacea pues va respondiendo según, pero pues sabemos que tampoco puede hacer mucho. En cambio, en un fideicomiso sí podemos establecer la posibilidad que el fiduciario vaya entregando parcialmente los bienes fideicomitidos a las personas y bueno, no es una persona física al final que va a estar involucrada en el problema ni que tiene que tomar decisiones, sino que es una institución que tiene un respaldo y pues son terceros ajenos. Sí existen muchas diferencias. Sí, muchísimas. Y bueno, por cuestiones de tiempo, yo quisiera que nos explicaras cuáles son, Regina, las ventajas que tendría el fideicomiso sobre el testamento, porque las diferencias son muchísimas por lo que veo. Sí. Pero ¿cuáles serían las ventajas de querer heredar a través de un fideicomiso sobre un testamento? Bueno, la primera es el anonimato, porque es en el momento que se transfiere a un fideicomiso, el propietario inmediatamente se vuelve anónimo.
o sea, para el fiduciario no lo es, el fiduciario pues obviamente sabe quién es el que aporta los bienes, pero para el público en general es algo anónimo, es un número. Otra ventaja es la confidencialidad, porque mediante la celebración del contrato de fideicomiso, nosotros nos aseguramos que el fiduciario tiene un deber, un secreto bancario, y pues como fiduciario también, lo que impide hacer pública la información del fideicomiso en general, a diferencia de un testamento que necesitamos testigos, se involucra más gente, porque está el testador, los testigos, si llaman a la albacea, o sea, es un conjunto de información que se va esparciendo entre las personas y al final, pues somos personas, nos traiciona allá las ganas del chisme. Y si sabemos que hay otras personas involucradas, empezamos a decir, oye, que a ti te dejaron tal cosa, etcétera. A diferencia del fideicomiso, que como ya dijimos, se asigna un número de identificación, la fiduciaria tiene pues el deber del secreto bancario y la confidencialidad en general, y la gente no tiene por qué enterarse de lo que se metió al patrimonio. Otra ventaja es la autonomía del patrimonio, porque la transmisión, al transmitirse la propiedad al fiduciario, los bienes que se encuentran dentro del fideicomiso se vuelven completamente autónomos y pues no son sujetos a problemas o demandas de ningún tipo. Acá pues yo sé que los fiscalistas dirán, a ver, si se transmite al patrimonio fideicomitido, pero si te reservas el derecho de reversión, ese es otro tema que no vamos a platicar hoy porque nos puede llevar mucho tiempo más, pero grosso modo, el meter pues el patrimonio a un fideicomiso se vuelve independiente, a diferencia de un testamento que sabemos que nos pueden impugnar y nos pueden ya empezar a pelear, ¿no? De quién es, que yo soy un heredero también y que tengo derechos y te lo puedo quitar, o pues los bienes están pues en el testamento mencionados, pero te los pueden embargar y al final pues te puedes quedar incluso sin nada, ¿no? Y el testamento pues se queda pues sin el patrimonio. Otra ventaja del fideicomiso sobre el testamento es la versatilidad, porque puedes modificar el fideicomiso las veces que tú quieras, conforme vayan cambiando. El testamento, ¿no? Podrías modificarlo. Sí, también el testamento. La única cosa es que el testamento, pues cada vez que lo quieras modificar, tienes que volver a llevar a tus testigos, tienes que volver a pagar. Ir al notario. Ir al notario, o sea, son varios... son trámites un poquito más complejos, ¿no? Y más gastos, a diferencia del fideicomiso. ¿Con el fideicomiso qué haces? ¿Nada más hablas al banco ya? Mandas una instrucción, depende del acuerdo, porque hay varias formas de que te cobren el fideicomiso. O sea, hay fideicomisos que te cobran pues por firma o te cobran por pues la administración, una anualidad. Entonces, dependiendo del acuerdo que tengas, tú nada más giras una instrucción y me dices, no, pues que me quiten este fideicomisario o que me agreguen a este. Y son cambios pues de cierta forma un poco más sencillos, y regresamos al punto de la confidencialidad. Aquí pues ya no tienes que meter testigos cada vez que quieras hacer un cambio, y eso pues ya se arrepintió. Exactamente, o sea, el fideicomitente te puede sacar y ni te enteras. Entonces, a diferencia, bueno, del testador, que también te puede sacar, pero siempre vas a tener ahí a los testigos y a todos los que trabajan en la notaría y el albacea, y se van enterando del chisme. Y bueno, la transparencia es algo súper importante en el fideicomiso, pues todos los efectos fiscales benefician al propietario o al titular. Es una certeza, porque una vez que los bienes han sido aportados al fideicomiso, pues solo pueden aprovecharse en los términos establecidos por el titular. Es lo mismo, regresamos al punto, ¿no? De si yo designo en mi fideicomiso que esto va para alguien, o a lo mejor yo quiero que le paguen la colegiatura a mi hijo hasta que cumpla 18, la institución fiduciaria tiene la obligación de cumplir esa voluntad post-mortem. En cambio, el testamento, pues a lo mejor yo digo, dejo $1,000,000 para pagar, no sé, la universidad de mi hijo, y si alguien impugna y empieza el pleito, me puedo quedar sin ese $1,000,000, aunque la voluntad del testador haya sido que se quede para la universidad de su hijo. Entonces, ahí pues sí son varias ventajas que a mi parecer son ¿Tú recomendarías más una sucesión por fideicomiso que por testamento? Sí, ¿O depende el capital?
Depende mucho del capital, porque pues algo que no podemos negar es que un fideicomiso pues tiene un costo extra, tiene un costo de administración por parte de la institución fiduciaria, que aunque sí te asegura que se va a cumplir tal cual lo solicitas, pues al final pues tiene que valer la pena el patrimonio Claro. que está, a ver. No, está perfecto. No, sí, Perdón, yo creo es que está, me mandaron un mensajito, perdón. No, está perfecto, está perfecto. Yo entiendo que el fideicomiso, cuando el capital es enorme, bueno, pues hay una necesidad de administrarlo y el fideicomiso te facilita esto a través del fiduciario, ¿no? Y eso ayuda realmente mucho. Y cuando el patrimonio no es tan grande, pues a lo mejor es un testamento Exactamente. lo más Sí, realmente este fideicomiso sucesorio va un poquito más para los empresarios que claro, tienen, claro. digo, generaciones adelante, tienen empresas muy grandes con intangibles, con muchas marcas. A lo mejor, pues nosotros, las personas normales, diremos, pues tengo, no sé, a lo mejor una casa, un terreno. Y es más fácil hacer. Es más fácil el testamento, pues se deja, bueno, sí, se pone un legado y ya, o en su caso, la verdad es que yo recomiendo cuando ya está definido a quién le quieres dejar la cosa, pues que se haga una donación en vida, se reserva el usufructo y ya, con Claro, eso, ¿no? es mucho más fácil. Exactamente. Claro, pero a propósito, y se pagan menos impuestos, pero Claro. además, Exactamente. algo importantísimo que tú decías, tú tenías una propuesta, y te la pido rápidamente porque estamos ya casi al final del programa, ¿cuál es tu propuesta para lograr que la autoridad pudiera permitir la exención del impuesto sobre la renta, en bienes que se transmiten a través del fideicomiso? Bueno, realmente todavía es una moneda al aire esto, pero lo que hemos estado haciendo las instituciones fiduciarias y pues los corporativistas es enlazar los documentos. En el fideicomiso incorporar una cláusula en donde nos diga que todos los bienes que forman parte del patrimonio fideicomitido al fallecimiento del fideicomitente se van a transmitir como parte de un legado a los fideicomisarios. Y lo mismo, si tiene testamento, es mencionar que existe ese fideicomiso, porque también es muy importante en los testamentos mencionar que existen cuentas bancarias, pólizas, lo que tengas, ¿no? Y pues si tienes un fideicomiso, mencionar también que existe el fideicomiso con número de identificación X, en los cuales deseas que todos los bienes que están ahí se transmitan a los fideicomisarios tal cual fue estipulado en ese fideicomiso y que forman parte de la herencia. Esto, pues como les comento, es una moneda al aire, realmente queda a criterio de la autoridad. ¿Por qué? Porque regresamos al punto del 93 de la ley del impuesto sobre la renta. La fracción 22 nos sigue hablando únicamente de exención de herencias o legados. No tenemos todavía contemplada la figura del fideicomiso sucesorio testamentario, pero lo equiparamos porque ya vimos a lo largo del programa que al final es una figura pues prácticamente igual. Por supuesto, prácticamente que igual. Interpretación, sí. Sí, entonces pues eso hemos estado manejando hasta el día de hoy, nos ha funcionado y pues esa es la sugerencia del día de hoy. Es un tema interesantísimo, Regina. Además, me parece que lo dominas de una forma extraordinaria y que pues tu propuesta es muy, muy, muy correcta. A mí me parece sobre todo muy equitativa para pues la persona que va a dejar una herencia, pues sea por fideicomiso, sea por donación, bueno, por donación es diferente, sí. Pero por testamento, pues tengan el mismo tratamiento. Eso es algo por una simple lógica, claro. Lógica pura. Regina, seguiríamos platicando muchísimo sobre todo esto, que tienes un gran conocimiento y además tienes muchas ideas al respecto, pero el tiempo nos gana y estamos al final del programa. No sin antes agradecerte el favor de tu presencia, el de que hayas accedido, que nos hayas compartido toda esta experiencia que tú tienes en esta materia, que no solamente desde el punto de vista teórico, sino también práctico, lo has aterrizado en muchísimos asuntos que tú has llevado. Pero te pido de favor, si eres tan amable, de mandarnos un mensaje para nuestro público televidente, y gracias por haber aceptado estar con nosotros. No, al contrario, gracias, ministra, de verdad, por la oportunidad. Es un honor para mí pues haber sido entrevistada por usted. Yo creo que es un honor para todos los que estamos en su programa. Y bueno, un mensaje pues principalmente para las mujeres. La verdad, no soy feminista, pero hay que reconocer que a veces nos cuesta un poquito
de trabajo creer en nosotras mismas, en que sí podemos, en que todo es cuestión, todo está en la mente, tenemos que luchar contra ese autosabotaje que siempre tenemos, hay que salir adelante, sí podemos. Y pues a las abogadas que se sigan enamorando de su profesión, realmente somos mujeres muy, muy capaces. Bueno, los hombres también somos igual de capaces los dos y tenemos mucho que dar, mucha investigación, mucho aprendizaje y mucho para transmitir a las nuevas generaciones. Así que hay que seguir dando lo mejor de nosotros y enamorarnos de lo que hacemos para transmitirlo siempre en ese sentido. Por supuesto que así será, y sobre todo teniendo 2 hijas, creo que tienes un gran ejemplo por darles y ya se les está Muchas gracias. enseñando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministra. Gracias. Pues ha sido muy ilustrativa esta plática, Regina, cosa que te agradecemos enormemente, sobre todo porque como que todos traemos mucho la idea del testamento como la forma de heredar a nuestros sucesores. Sin embargo, pues no tan fácilmente tenemos en mente la posibilidad de hacerlo a través de esta figura jurídica que es el fideicomiso. Nos has hecho un panorama muy importante de saber cuál es la importancia de uno, cuál es la importancia de otro, y que en un momento dado, bueno, pues uno puede elegir la figura que más convenga a los intereses de las personas que en un momento dado quieran asegurar su sucesión para sus herederos. Muchísimas gracias, ha sido por demás interesante, ameno, pero sobre todo ilustrativo. Ha sido un placer tenerte con nosotros.